Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas preciosas gaviotas para decorar el cuarto de un niño o para decorar cualquier rincón de casa, un baño. Materiales que vamos a necesitar. Por supuesto necesitamos el patrón, necesitáis unas telas que combinen. En este caso yo he puesto un lino blanco, un lino azul y para el pico una tela del cuerpo de tilda, para el piquito y para las patitas. Necesitáis maquillaje, necesitáis un boli que se borre con la plancha y también necesitáis un poquito de guata para rellenar. Necesitáis un cordón, que yo en mi caso he utilizado un cordón he reciclado, un cordón que tenía por casa. Podéis ponerlo blanco también si no tenéis así en este color. Un cordoncito que combine bien con la patita. Bueno, ya tenemos todas las piezas recortaditas y ahora voy a explicar cómo hacer esto. Esta pieza la tenemos que pegar aquí con celo. La recortamos a ras y unimos la A con la B. No lleva la costura la tela, la unión la lleva el patrón. Entonces, lo montamos así y le ponemos un poquito de celo. Y ya tenemos el patrón preparado para cortarlo en una pieza. En el paño que vamos a utilizar de lino le vamos a poner una lámina de entretela a todo lo que es el trozo que vamos a recortar luego las figuras. Lo planchamos previamente la entretela y luego las recortaremos. Bueno, ya tenemos recortadas todas las piezas. Vamos a empezar a coser con el hilo blanco, que meteremos las patitas dentro, ahora lo veréis. A continuación cambiaremos el hilo, lo pondremos en este tono y haremos todas las piezas de este tono. Y por último volveremos a cambiar el hilo y haremos todas las piezas que vayan en este tono. Vamos a coser dejándole en lo que es la barriguita, que es esta parte de abajo, le vamos a dejar una aberturita como de 3 deditos. Entonces empezaremos aquí, coseremos de aquí hasta aquí. Luego de aquí giraremos toda la cabecita, la colita, giraremos otra vez aquí, volviendo a este punto. Y luego os enseñaré porque aquí esto hay que abrirlo así y ahí es donde meteremos la cuerda. Pero bueno, vamos a hacer primero esto y lo iréis viendo. Bueno, lo que voy a explicar ahora mismo es, digamos, lo más importante de la gaviota. Y es que cosiéndole esta parte, digamos que lo haces en 3 dimensiones, si no sería plano. Entonces, para hacerlo en 3 dimensiones y que se nos quede sentadito, tenemos que hacerle esta parte. Antes de hacer esta parte, que es meter la cuerdecita, muy importante, hacer piquete en estas formas cóncavas. Si no, cuando le des la vuelta se te queda como arrugadito. Hacemos piquete. Buscamos el centro y abrimos la costurita o la llevamos una a un lado y otra a otro. La voy a dejar ahí. Y ahora, en los trocitos, en los tramitos de cuerda, tenemos que hacer en mi cuerda. A lo mejor si vosotros ponéis otro tipo de cuerda no hace falta, pero yo en mi caso, como son fibras, lo que voy a hacer es hacerle un nudo en cada ladito, en esta y en esta. Hacemos un nudito y ahora veréis para qué. Este nudito vamos a ver, por aquí por la aberturita vamos a meter la cuerda, que serán las patitas. Luego le haremos lo que es el piececito y eso. Lo metemos por aquí y lo llevamos aquí.
o lo dejamos dentro de la cuerda, pero bueno, me cuesta menos hacerlo así. La llevamos justo al extremo, nos aseguramos bien, con una tijerita o con lo que sea, de que está justo en el extremo. Y esto nos va a servir de tope, porque si yo cosiera la cuerda así, se me iría toda. En 2 días esto se me va. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que no se nos vaya. Vale, ya tenemos una, la voy a asegurar con un alfiler. Y nos vamos a la otra. Y hacemos lo mismo, la metemos por aquí, justo por el otro ladito. La sacamos por aquí abajo, a ver si puedo. Así. Y hacemos lo mismo. Lo aseguramos ahí para que no se nos mueva. Y ahora es el momento de pasar el pespunte. Ahora vamos a cerrar la abertura de abajo a puntadita escondida. En las alas no hay que dejar ninguna abertura en lo que es el pespunte. Lo que hacemos es que le hacemos un pequeño corte, las ponemos así encaraditas y le hacemos un pequeño corte aquí, en este sentido o en este, de manera que cuando lo pongamos en la gaviota, esto va a quedar tapado y no se va a ver. Una vez relleno, lo hemos cerrado y lo que vamos a hacer ahora es pasar un pespunte como más o menos a la mitad, desde aquí hasta el final del ala. Lo podemos pasar a mano, pero yo he decidido pasarlo a máquina. Levantamos bien el prensatelas, ponemos una puntada grande y con cuidadito lo vamos a ir pasando.
Bueno, vamos a hacer lo que es el piquito del pájaro. Y lo que vamos a hacer es dejar esta parte de aquí abierta. Y vamos a hacer toda esta parte hasta aquí. Para darle un poquito de cuerpo a lo que son las patitas, lo que vamos a hacer es ponerle una lámina de fieltro detrás, de manera que cuando le demos la vuelta nos va a quedar en el interior. Vamos a coser este trocito de aquí, lo tenemos que dejar abierto, entonces vamos a coser desde aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y por este trocito nos va a costar un poquito, pero por ahí le vamos a dar la vuelta y luego ahí meteremos lo que es la cuerda. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a lo que son las patitas y darle la vuelta al pico y rellenar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, he calculado ya más o menos la medida de la pata. Vamos a meter todo este tramo dentro de la pata y vamos a llevarlo hasta aquí, de manera que cuando le pase el pespunte central se te quede cogidito la cuerda. Pero para eso le vamos a poner en la punta un poquito de celo. Mira quién viene a vernos. Hunter, cariño. Tienes que estar aquí. Ahora lo metemos por aquí y con ayuda de una tijerita llevamos la punta hasta el final, y si no lo vamos enrollando así un poquito. Como está rígido, ahí tenemos que notar que ha llegado justo al final. Y ahora le vamos a poner un alfiler aquí, no se nos mueva. Y ahora el otro ladito igual. A mí la puntita de aquí arriba me gusta doblarla para adentro, entonces vamos a coger un poquito con la punta de la tijera y lo vamos a meter hacia adentro, el dobladillo de lo que es la patita. Por aquí y por aquí. Y le vamos a poner un alfiler aquí, justo aquí, así, y quitamos este, y aquí lo mismo. Y ahora vamos a pasar un pespunte. Vamos a empezar cosiendo este trocito, ya quitamos el alfiler, nos venimos por aquí, hacemos así, así, así y finalmente así, y ahí lo aseguramos. Bueno, voy a explicar. Antes de rellenar el pico, tenemos que hilvanar. Vamos a hacer un hilván, digamos, remetiendo, ¿veis? Como 1 centímetro hacia adentro. Para que cuando esto esté relleno, quede redondo y lo vamos a colocar a puntada escondida en el pajarillo.
Bueno, ya lo hemos rellenado, pero no del todo. Hemos dejado aquí un poquito, así como 1 centímetro así, que no lo vamos a rellenar. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar la posición, que más o menos es esa, le vamos a poner un alfiler arriba y otro abajo, y ahora veréis lo que vamos a hacer. Ahí. Y otro abajo, de manera que nos coincida la costura, ¿veis? Esta costura coincide con esta. Así. Vamos a hacer a puntada escondida, digamos, de aquí hasta aquí un lateral, y luego seguiremos hasta aquí, y cuando nos quede 1 centímetro aproximadamente acabaremos de rellenar. Bueno, ya le hemos cosido desde aquí hasta aquí. Y ahora es el momento de rellenar esta zona que está flojita. La vamos a rellenar con la tijerita por aquí, por esta aberturita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las alitas. Se pueden poner con silicona. Le pones aquí un poquito de silicona y las pegas, más o menos a una altura, no pegadas abajo, sino un poquito altas. Así más o menos sería. Lo que pasa que yo, con la silicona, a veces, no sé, no me la quiero jugar igual que aquí. Si te la juegas y se te sale, pues yo qué sé. Las vamos a coser a mano. Bueno, ahora vamos a ponerle los ojitos a la gaviota. Yo lo voy a hacer con maquillaje de tilda. Y para hacerlo yo lo que hago siempre pongo unos alfileres para un poquito hacerme la idea de dónde voy a poner el ojo. Este paso es un poco delicado porque si se te mueve el pulso, si hay que hacerlo muy tranquila y para que no te salga mal. No lo hagáis nunca con rotulador permanente, ni con un rotulador normal, ni con cosas raras. Si no tenéis el maquillaje de tilda o maquillaje de muñecas para hacer ojitos y tal, es preferible que hagáis un bordadito en negro, como un bodoquito, a que lo hagáis con un rotulador permanente, que eso se corre luego en la tela, queda fatal. Bueno, chicas, así ha quedado. Así es que animaros a hacerlas porque son súper fáciles de hacer y muy divertidas. Espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros al canal y de darle un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!